familias que nos acompañan, autoridades del diario La Nación, descendientes, expositores, representantes de instituciones históricas, a quienes agradecemos nos acompañen. Agradecer especialmente también el trabajo llevado a cabo por el personal del museo para este aniversario y durante todo el año. Bartolomé Mitre ha sido un personaje único por sus características y sus diferentes facetas que alcanzaron su condición de historiador, periodista, traductor militar, enorme coleccionista, hasta alcanzar la presidencia de la Nación Argentina Unificada y consagrarse como estadista. Su legado alcanza varios repositorios que custodian parte de su patrimonio personal que legó en vida para el armado de grandes colecciones de instituciones públicas como museos de la nueva Argentina Unificada. Su aporte al patrimonio nacional, sin dudas, está representado en esta casa. Museo Nacional, con la totalidad de bienes museables que abarcan pinacoteca, mobiliario, artes decorativas y sus colecciones de manuscritos y libros que sirvieron de punto de partida para sus obras literarias. Desde esta institución nos sentimos comprometidos con su herencia, con la difusión de la misma a través de las diferentes especialidades profesionales presentes en el lugar. La batalla es durísima, el patrimonio vastísimo y de un valor muy significativo, no solamente para los ciudadanos argentinos, sino también para los extranjeros. Recursos humanos altamente formados, pero escasos para poder abordar proyectos de la talla correspondiente. Y recursos económicos inexistentes que transforman en una prueba de fuego cada desafío. Aún así, la lealtad, la ética y el amor a los valores legados por Mitre, representados por este patrimonio cultural tan significativo colectivamente, nos hace redoblar esfuerzos para superar los más impensables obstáculos. En el día de su aniversario agradecemos a Bartolomé Mitre el legado de este museo, de carácter nacional, que ha permitido que cientos de empleados públicos a lo largo de su historia institucional pudieran desempeñar sus tareas obteniendo el sustento que les permitiera construirse como ciudadanos dignos y libres de nuestra patria. A continuación, procederemos a escuchar la disertación del licenciado Mario Ezequiel Pérez, titulada De la batalla al bronce, la visión histórica de Bartolomé Mitre a través de los monumentos. ¿Quién es Mario Ezequiel Pérez? Es licenciado en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad del Museo Social Argentino y diplomado en Archivos y Gestión Documental por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente se desempeña como responsable del área de documentación y colecciones del Museo Mitre, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Anteriormente ejerció el cargo de director del Museo Histórico La Campana del municipio de Esteban Echeverría. Trabajó como museólogo en el Museo Casa del Teatro y como subcoordinador del proyecto Mecenazgo Cultural. Desarrolló su formación académica en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA, Museo de la Ciudad, Museo Histórico Amancio Alcorta y Museo Carlos Gardel de la Casa del Teatro, donde realizó trabajos de documentación, investigación y educación. Continúa su formación académica en el campo de la administración pública en la Universidad Nacional de Moreno. Es un honor presentar a Mario, quien va a disertar sobre un tema tan especial como es Mitre y su visión de los monumentos. Muchísimas gracias por haber venido. Es un día difícil, hace mucho frío, así que nosotros consideramos muy especialmente que ustedes nos acompañen. Muchas gracias. Antes de empezar la presentación, quiero darle especialmente las gracias a Gabriela. Hoy me enseñó que nosotros somos todos alumnos de ella, formados en
argentino, y ella siempre nos inculcó el trabajo, la iniciativa, y bueno, este trabajo que van a ver a continuación, en parte gracias a la iniciativa de ella, al apoyo que siempre nos brinda todo el trabajo dentro del museo. También no dejar de olvidar a mis compañeros, ¿sí? Porque también toda esta organización, gracias a ellos, así que a mis compañeros de trabajo del museo, y por último a Bartolomé Mitre, porque Bartolomé Mitre, en lo que afecta a nivel personal, para mí es muy importante porque su persona es un modelo y ejemplo a seguir, y los valores que él como mantenía de lo cívico y lo republicano, para mí es muy importante, y creo que hoy en día tenemos que más que nunca tenerlo presente, ¿sí? A Bartolomé Mitre. Así que bueno, este trabajo, ¿sí? Esta pequeña disertación no está centrada sobre el personaje, no es sobre los monumentos a la memoria de Bartolomé Mitre, ¿sí? Esta presentación tiene más un carácter de por ahí analizar un aspecto que Mitre lo tuvo muy presente, pero quizás a la visión, en la perspectiva de la hora, fue un visionario en el trabajo que hizo. Sobre Mitre, como bien explicó Gabriela en su presentación, se ha hablado y se ha escrito todos sus aspectos de su vida, tanto como hombre público y en lo privado. Se ha hablado de su faceta como poeta, como militar, como historiador, como coleccionista, como numismático, con todas las facetas que él ha trabajado. Y este es un aspecto más a sumar del trabajo que él desarrolló como historiador, ¿sí? En su rol de la construcción de nuestro pasado nacional, enfocado en los monumentos, ¿sí? Creo que no hace falta mucho, pero bueno, yo voy a desarrollar una pequeña introducción acerca de lo que son los monumentos, pero creo que todo cuando decimos la palabra monumento se nos viene a la mente un pedestal sobre la cual hay una figura que se eleva y se homenajea, ¿no? Existen monumentos desde que existe la humanidad, ¿sí? O sea, hay monumentos desde que existe el hombre. La palabra monumento viene del latín monumentum, que significa recuerdo. Y los monumentos vienen a suplir, digamos así, una condición que el hombre siempre trata de buscar, que es la inmortalidad. ¿Sí? Los monumentos buscan perpetuar la inmortalidad de los hombres y los hechos más destacados. Entonces, los primeros monumentos que nosotros vamos a contar en la historia siempre van a ser dirigidos a reyes, a faraones, a emperadores, ¿sí? Gentes ilustres, y casi en sus orígenes eran monumentos funerarios, son los que se conocemos como mausoleos en la actualidad. Por eso acá tienen una imagen de una de ellos, que fue el mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas, y bueno, en el mundo antiguo encontramos por doquier, y es en el periodo del Imperio Romano donde la tipología de monumentos se va a especificar cada vez más, y en este caso ya no tanto a personajes, sino a hechos, a triunfos militares, y bueno, ahí tiene la aparición de tipologías monumentales como los arcos, las columnas. Menciono todo esto por los monumentos que van a venir ahora en esta presentación. Y bueno, ¿cuál es? Si bien en este monumento Mitre no tuvo iniciativa porque no había nacido, sí tuvo un rol destacado e importante en lo que viene después, en el proceso que viene después. Pero quiero presentar este monumento, que es muy importante para todos los argentinos por lo que representa, también porque fue el primer monumento concebido en Buenos Aires, que se trata de ni más ni menos que la Pirámide de Mayo, ¿sí? La Pirámide de Mayo fue concebida por la primera Junta de Gobierno, la Junta Grande, un año después de acontecido el hecho de la Revolución de Mayo. Le encargan a un maestro mayor de obras, a un alarife, que era el término que se usaba en esos entonces, a Francisco Cañete, la construcción de una columna honoraria, ¿sí? Sin ningún tipo de detalle, ni alegoría, ni nada por el estilo, ¿sí? Lo más simple y puro posible. Entonces, para los festejos del 25 de mayo de 1811, Cañete logra, ¿sí? A pesar de que por la falta de material, de dinero, esto va a ser una constante en casi todos los monumentos, muchos de los monumentos se van a retrasar por cuestiones de dinero, ¿no? La llegada de materiales, que casi todas eran de extranjeros, pero en este caso él logra realizarlo y concluirlo en tiempo. Para ello utiliza materiales que había en esa época en Buenos Aires, ¿sí? Adobe, ladrillos, y la ubica del lado de la Plaza de la Victoria.
Como saben, la Plaza de Mayo originalmente estaba dividida por un edificio conocido como La Recoba, que ahora yo lo voy a mostrar, en la plaza del lado de la Plaza de la Victoria, es decir, próxima al Cabildo. La pirámide de Mayo se convierte a partir de ese momento, y esta es la importancia que tienen los monumentos en lo que tiene que ver la organización urbanística, ¿sí? Porque los monumentos se van a convertir en los sitios donde la gente se va a convocar, ¿sí? Como un punto de encuentro. Y ese es el objetivo que la Junta le había encargado a Cañete, que fuera un monumento que cada aniversario se fuera decorando, ¿sí? Con distintos motivos. No hay registros de por qué se utilizó esa forma, ese diseño. Hay una idea cercana de que quizás la pirámide no tiene ninguna alegoría y es tan simple en sus líneas, la primera pirámide, porque todavía nosotros seguíamos con el concepto que los historiadores llaman la máscara de Fernando VII, ¿sí? Que todavía le debíamos fidelidad a la corona española, y bueno, una forma de no demostrar que estábamos en camino de la independencia. La pirámide se va a convertir dentro del paisaje de Buenos Aires de esas épocas, ¿sí? Junto con la catedral, un elemento distintivo de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, y acá tienen, por ejemplo, un uso que se le daba cada 25 de mayo en las fiestas mayas, se lo adornaba a la pirámide, y bueno, ahí se concentraba la sociedad porteña de la época. Bueno, acá pueden ver una fotografía de daguerrotipos más antiguos que existe del Cabildo, y uno de los primeros daguerrotipos del país, que registra un hecho muy importante, muy interesante. Por estas épocas, ¿sí? Buenos Aires va a empezar a sufrir una transformación producto de la revolución industrial que se estaba generando en Europa. Bueno, esto va a producir un crecimiento demográfico de la ciudad, cambia la fisionomía de Buenos Aires, y los monumentos van a ser testigos y van a sufrir el cambio urbanístico que va a atravesar Buenos Aires. La pirámide de Maya refleja mucho de ese cambio, de ese estado. Recordemos, por estas épocas, hago leve mención, cae Juan Manuel de Rosas, ¿sí? La batalla de Caseros, y justo José de Urquiza convoca, ¿sí? En San Nicolás de los Arroyos a los distintos representantes de las provincias para empezar a diseñar la Constitución, ¿sí? Que va a desembocar en la Constitución de 1853. Buenos Aires rechaza esa Constitución porque perdía muchos de sus privilegios, y lo que estamos viendo acá en esta imagen, en este daguerrotipo, es los sucesos de la revolución del 11 de septiembre de 1852, que dio origen a la separación de Buenos Aires como Estado autónomo del resto de la Confederación, ¿sí? No es de Caseros, sino que de ese momento tan importante para Buenos Aires. Y la pirámide se va a convertir en escenario de ese suceso que va a acontecer tiempo después, que es la jura de la Constitución, ¿sí? De 1854. Y ahí pueden ver cómo el pueblo de Buenos Aires se concentra alrededor de la pirámide, ¿sí? Que como pueden ver era muy simple, era muy bajita, y con este hecho, que Mitre participa activamente en el proceso de la organización nacional, Buenos Aires, ya separada del resto de la Confederación, bueno, intenta demostrar este progreso económico, ¿sí? Que estaba sucediéndose, y el espacio público va a ser el reflejo de esos cambios que estaban sucediendo tanto en lo económico como en lo político y lo social. Y entonces la pirámide, que era muy pequeña y muy simple, no representaba esa Buenos Aires pujante que estaba a punto de cambiar. Entonces Buenos Aires le encarga al pintor Preliano Pueyrredón que realice una reforma a la pirámide, que la amplíe y que la embellezca, ¿sí? En este plan de embellecimiento urbano que se estaba gestando. Entonces Preliano, ¿qué es lo que hace? Amplía, levanta la altura de la pirámide, que originalmente medía 14 metros, ¿sí? La pirámide de Cañete. En la punta le encarga a un escultor francés, Joseph Dubourdieu, una figura de la libertad, ¿sí? Y bueno, realiza las reformas que conocemos hoy en día, ¿sí? Esta es la escultura,
y que tiene que ver un poco con esto que el proceso que estaba sucediendo en Buenos Aires, esta libertad que tanto nos había costado alcanzar, había que defenderla. Entonces por eso es esta alegoría que se elige para representar. Sin embargo, con el correr de los tiempos, Buenos Aires se va a seguir transformando, va a abandonar ese pasado colonial español para acercarse al modelo europeo, y nuevamente comienzan a aparecer los debates de qué hacer sobre la pirámide. Y ahí, por ejemplo, es cuando aparece el rol de Mitre. Acá Mitre ya tiene un rol de asesor, ¿sí? De consultor, de un notable. En esa época se convocaban a grupos de intelectuales para que opinaran sobre distintos temas, y bueno, Mitre en este caso es llamado para que diera su opinión con respecto a qué había que hacer con la pirámide de Mayo. Y bueno, Mitre, como fundador de la historiografía científica, da su parecer, que él sostiene que había que demolerla completamente porque representaba un falso histórico. No olvidemos que acá Mitre tenía una versión basada en la documentación, ¿no? Ya había fundado la historiografía nacional y tenía un método. Y en esas épocas había distintas escuelas de restauración, como la de Violet y Ledoux o la de Ruskin. Uno sostenía que había que restaurar todo en su totalidad y otro que había que mantenerlo lo más puro posible cuando se mantuviera. Era un criterio que Mitre sostenía. Sin embargo, bueno, se mantiene el de Sarmiento y de Lamas, que proponen no conservarla como testimonio de este cambio que se estaba sucediendo históricamente. Y la pirámide va a ser, y es el ejemplo para todos los monumentos que en adelante voy a mostrar, es el testigo de todos los cambios que va a sufrir la ciudad y nuestro país a partir del centenario, más específicamente donde más fuerte se va a ver este proceso, con las reformas que va a hacer el intendente Torcuato de Alvear para 1880. Como, bueno, acá van a ver imágenes, sí, una parte de esta charla es mostrar la fisionomía, cómo fue cambiando Buenos Aires, ¿sí? Principalmente la Plaza de Mayo, y el Cabildo, ¿no? El Cabildo es otro pobre que fue cercenado, fue reformado, sufrió estos cambios, ¿sí? Porque representaba el pasado colonial, y bueno, acá tienen por ejemplo ya con el estilo italianizante, la ampliación de su torre. Bueno, ahí tienen la Recoba, que les mencionaba anteriormente, dividía la Plaza de Mayo hasta que Torcuato de Alvear decide demolerla. Al fondo tienen el viejo Teatro Colón, y bueno, muy al fondo, en la oficina de Correos y Telégrafos, antes de convertirse en lo que es la Casa Rosada, ¿no? Y al fondo el pueblo. La pirámide se convierte, por el lugar en donde está, en el centro, en el escenario de todos los procesos, todos los hechos sociales y políticos e ideológicos. También esto, cómo los monumentos marcan el espacio público, ¿sí? La Plaza de Mayo es el sitio donde todos los argentinos nos manifestamos por cuestiones ideológicas. Para festejar utilizamos el obelisco. Entonces esa es la importancia del ordenamiento urbano, la importancia que tienen los monumentos. Para el centenario, nuevamente, existe el debate de qué hacer nuevamente con la pirámide, si demolerla definitivamente o conservarla. Y una de las ideas que más va a tener fuerza es la de conservarla, pero hacerle a su alrededor un templete, ¿sí? Construir otro monumento encima de ellos que la protegieran a la de Priliano Pueyrredón. Pero el primer paso para hacer eso era mover la pirámide desde la ubicación original, donde siempre estuvo, frente al Cabildo, hacia el centro de la Plaza de Mayo, que ya no existía la Recoba. Fue una obra de ingeniería muy complicada. No se pudo llegar para el centenario, esto ocurrió 2 años después, en 1912, se logra trasladarla, y bueno, tiene las imágenes testigos de lo que fue. Y bueno, el cambio que estaba empezando a sufrir Buenos Aires, y se lanza un concurso, ¿sí? Internacional, donde va a tener un papel, antes de fallecer lamentablemente, muy prematuramente, Emilio Mitre, uno de los hijos de Mitre, el ingeniero. Él va a proponer que ese nuevo monumento digno para representar la Revolución de Mayo sea realizado por argentinos, ¿sí? Por escultores argentinos nacionales. Entonces él va a proponer el proyecto de Rogelio Irurtia. Lamentablemente, bueno, no es escuchado, y el proyecto que gana es el de 2 italianos, Gaetano Moretti y Luigi Brizolara, que es este que está acá, que nunca llegó a realizarse. ¿Sí? Nunca llegó a realizarse por falta de presupuesto, por tiempo,
por los conflictos que había en Europa, las guerras, ¿sí? Lo único que quedó de este monumento fueron los cimientos. Si ustedes van a la estación del subte de Plaza de Mayo, cuando el subte está ingresando a esta estación desde Perú, van a ver que hace como una pequeña curva para ingresar. Bueno, lo único que quedó fueron los cimientos del monumento, ¿sí? Que es esa razón por la cual el subte hace esa pequeña desviación. Era una forma, ¿no?, de demostrar claramente cómo las autoridades de ese momento mostraron esta Argentina moderna, ¿no? esta nueva metrópoli, ¿no?, que alcanza Europa. No se llega a realizar y bueno, estaba todo el proyecto, todos los planos, pero no se logra realizar. ¿Sí? Ya tienen más imágenes. Este sería la Nevada histórica y bueno, atrás el Cabildo, que ya les sancionaron la torre, y al fondo la Avenida de Mayo. ¿Dónde se puede ir a ver? Es en San Luis, que está la réplica del Cabildo y de la pirámide, ¿no? Lo más cercana posible a como era originalmente, bueno, lo pueden encontrar en esa ciudad. Cuento lo de la pirámide porque me va a permitir ahora más sencillamente explicar esta idea de cómo los monumentos sufren este cambio, cada uno de los que voy a mostrar, que ya Mitre sí tiene una participación muy importante en cada uno de estos. Recordemos que Mitre fue el principal protagonista del proceso de la organización nacional, ¿sí? Y él ya venía trabajando desde hace mucho tiempo en su labor de escritor, el trabajo de empezar a escribir crear este mito de los orígenes de nuestro país y de empezar a elegir cuáles eran aquellas personalidades que por su ejemplo moral merecían, ¿no?, ser recordadas, formar parte de este panteón de los héroes, ¿sí? Y obviamente merecían su monumento. Entonces, Mitre encarga este proyecto, ¿sí?, en conjunto con ellos Sarmiento, Gutiérrez, de la Galería de Celebridades, donde se van a escribir distintas biografías de estos héroes. Había que recordar Belgrano, San Martín, Brown, Lavalle, ¿sí? Empezar a generar este panteón de los héroes. Y nada mejor dicho, como escribió Juan María Gutiérrez en la biografía que hizo, es necesario colocarnos en dignos pedestales a fin de que la juventud lo venere, ¿sí? Es decir, empezar a instalar esta idea de los ejemplos morales para la nueva Argentina que se estaba gestando. Por supuesto, ¿cuál de todos esta selección de héroes había que homenajearlo? Va a ser San Martín, ¿sí? El primero de ellos que va a recibir un monumento va a ser San Martín, que sin embargo tiene una particularidad. Hubo un factor que aceleró el monumento a San Martín. Para 1859, Chile había proyectar el homenaje a San Martín, ¿sí? Entonces el gobierno de Chile, el gobierno chileno, le encarga a un escultor francés, a Louis-Joseph Daumas, la elaboración de un monumento ecuestre sobre San Martín. Y Buenos Aires, ya nosotros ya estábamos en este proceso de separación del Estado, se entera de esto y bueno, primó un poco el factor de cómo puede ser que el Libertador, en la tierra que lo vio nacer, no sea donde estuviera el primer monumento. Y bueno, eso aceleró, Mitre presionó, ¿sí?, para que el monumento se concretara a San Martín antes de la inauguración de este chileno. Entonces, el gobierno de Buenos Aires va a hablar con Daumas y le va a pedir el mismo monumento con una serie de modificaciones, ¿sí? Se hace una velocidad increíble el monumento a San Martín, y para hacerlo se van a basar, y acá me valgo de una pieza que tenemos nosotros en el museo. Como yo soy museólogo, por ahí mi forma de dar la charla es a partir de las piezas y de los objetos, no por ahí como puede hacerlo un historiador. Pero por ejemplo, en nuestro museo tenemos esta litografía que es muy valiosa, que tenía Mitre en su colección personal, y que es la que se utilizó y que es la que circulaba en Europa, la figura del Libertador, para hacer este monumento, ¿sí? Encima realizada por un pintor muy importante, que fue Teodore Géricault, en 1819, y bueno, en base a esta litografía es que se encarga el monumento, que llega a Buenos Aires y se inaugura el 13 de julio de 1862, ¿sí? Los lugares donde se emplazan los monumentos también es importante, ¿sí? No es azaroso dónde están emplazados los monumentos. En el caso de San Martín, se ubica en lo que era el Campo de Marte,
que era el lugar donde estaba el regimiento de granaderos, ¿sí? Que ahí lo van a poder ver, esa construcción era el regimiento de granaderos, que San Martín crea, y bueno, en homenaje a su fundador y su líder, bueno, es colocado el monumento en ese sitio, y en total la escultura pesa casi 3 toneladas, ¿sí? De peso tiene, y en el momento de la inauguración, Mitre va a ser el principal personaje, la figura más destacada en la inauguración por su discurso, el discurso que dio, donde él afirma, va a descorrerse el velo detrás del cual se oculta la noble imagen del general San Martín, en la actitud heroica en que lo ha inmortalizado el arte, representando el momento en el que, al escalar las más elevadas montañas del orbe, montado en su caballo de guerra, enseñó a sus legiones el camino del heroísmo. La obra de reparación ha sido lenta y tardía, ¿sí? Mitre lo dice, pero segura. 3 repúblicas lo han aclamado como el padre y fundador de su independencia y su libertad. El mundo entero lo ha reconocido como el primer genio militar del Nuevo Mundo. Vean lo rápido que Mitre acelera la inauguración del monumento, que todavía no era presidente de la nación, ¿sí? Sino que era encargado del Poder Ejecutivo y todavía del Estado de Buenos Aires. El monumento a San Martín, ¿sí? Va a ser afectado nuevamente, así como la pirámide, como todos los monumentos, de este proceso de mostrar esta Argentina moderna, copiando el modelo europeo, y bueno, los monumentos van a sufrir una transformación. El modesto monumento de San Martín, acá tienen fotos del archivo del museo, de la fototeca del Museo Mitre. Acá tienen el monumento de Chile, ¿sí? A diferencia del nuestro, porta San Martín una bandera y la cola hacia adentro por los sismos que sufre la ciudad, a diferencia del nuestro, ¿sí? Pero ven que es casi similar, es casi igual. En 1910, ¿sí? Se le encarga a un escultor alemán, a Gustav Eberlein, que mejorara el basamento, el pedestal del general San Martín y que incorporara a su alrededor grupos escultóricos, que son los que actualmente están, que se pueden ver, que son relacionados a la gesta sanmartiniana, la partida de la guerra, la victoria, la batalla, el regreso. Y lo importante de este monumento es que se incorpora algo que después se va a reproducir en otros, que es el elemento de los bajorrelieves. Entonces acá el papel que los monumentos empiezan a jugar en el espacio público como un elemento didáctico para la ciudadanía, ¿sí? Para que un ciudadano se acerque y pueda entender de qué se trata esa figura, ¿sí? Y más en un proceso donde nosotros habíamos recibido mucha inmigración europea. Entonces era importante el establecimiento de estos héroes nacionales y cómo el Estado se hace presente en el espacio público, ¿sí? Y construye una didáctica y obviamente como un sitio de poder, pero eso se va a ver en los monumentos. Bueno, San Martín se lo modifica, deja de apuntar a Europa, anteriormente señalaba Europa y ahora señala hacia la cordillera de los Andes. Acá tienen como también Buenos Aires va evolucionando, ahí está el Plaza Hotel, al fondo el pabellón argentino de las artes, ¿sí? Que se utilizó para una exposición que se hizo en Europa, con muchos tipos del Museo de Bellas Artes, armaba y se desarmaba. Y al frente tienen el palacio, ya se había saldado la deuda, quién es el siguiente prócer, que decía la historia de Argentina. Y este monumento que se va a hacer, a diferencia del de San Martín, que se hizo por gastos del Estado, este monumento es al artista, ¿sí? Se asocia por suscripción popular. Y esto es muy importante. La comisión del monumento va a estar integrada por Mitre, ¿sí? Mitre va a tener un rol muy activo en este monumento, 1870, y le encargan a Carré-Belleau, un escultor francés, el diseño del país. O sea, no conocía Argentina. ¿Sí? Bueno, para hacer el monumento también se basan en una litografía que había hecho Jericó, también de Belgrano, pero la cantidad de gente que asistió, casi 11.000 personas, con presencia de Sarmiento, Mitre, en su discurso, hacía hincapié, ¿no? en la moral argentino, más que en el grupo, en el espíritu de las generaciones venideras. ¿Por qué mencionaba lo de Santa Coloma? Como curiosidad, porque y ese no es típico de nuestra tierra, sino más europeo, parece un petizo de circo, decía la gente, por tamaño, porque Santa Coloma no conocía, también
también otra curiosidad es que el padre de Santa Juana era de cambio de reforma que estaba haciendo el intendente Alvear. Originalmente el monumento tenía Ilaco dando hacia lo que después va a ser la casa. 1885, Torcuato de Alvear propone elevar el pedestal, traer materiales desde Génova, que es donde son oriundos los Belgrano, y bueno, le cambia la dirección al monumento porque quedaba mal que diera la cola del caballo a la Casa Rosada, ¿no? Entonces esta foto es anterior a 1885, y bueno, también pueden ver al Cabildo con la torre que se había ampliado. Sin embargo, si bien este es el primer monumento en la ciudad de Belgrano, el primero que se hizo en la provincia en realidad se encuentra en Luján y fue inaugurado mucho tiempo antes, en 1858, que lo tienen acá, y actualmente se encuentra dentro del Museo Dados, ¿sí? Eso es como un dato, porque Belgrano tuvo mucha influencia en lo que fue la villa de Luján. Bueno, ¿y quién sigue en este panteón de estos héroes del liberalismo, ¿no? Del liberalismo político que merecían su monumento? Bernardino Rivadavia, que ya Mitre en 1857 había realizado una operación simbólica que había sido la repatriación de los restos de Rivadavia, ¿sí? Traerlos de donde él había muerto, desde Cádiz a Buenos Aires, ¿sí? Pero siempre, desde ese momento, siempre se intentó y nunca se pudo concretar por diversas razones el monumento a Rivadavia, ¿sí? Me refiero a un monumento de su figura. En 1880 se proponen proyectos, ¿sí? Hay uno de un escultor argentino, Francisco Caferata, que va a realizar una propuesta, pero no llega a realizarse. En 1908 vuelve a insistir para la concreción del monumento a Rivadavia. Solo se llega a colocar la piedra fundamental, pero no se logra terminar, ¿sí? A pesar de que Mitre había solicitado la concreción de este monumento. Lo único que se logró realizar es el mausoleo que hoy está en la Plaza de Once, ¿sí? Si bien Mitre no tuvo una participación por el personaje que representa, es importante porque es el primer monumento a un civil, ¿sí? Un personaje civil, que fue Adolfo Alsina, era opositor a Mitre del proceso de la separación del Estado de Buenos Aires. Estaban los autonomistas, que eran liderados por Alsina, y estaban los nacionalistas, que eran liderados por Mitre. Pero bueno, se encarga este monumento en 1882, Mitre asiste a la inauguración, porque había cierto respeto en esa época entre los hombres, y se lo encarga a un escultor francés, y bueno, actualmente está ubicado en la Plaza Libertad, ¿sí? Aimé Millet fue el autor de este monumento. Y también traigo este elemento, que son las medallas, porque así como los monumentos, las medallas van a ser testimonio de las inauguraciones, ¿sí? También forma parte de un elemento de las colecciones del Museo Mitre. Este es el monumento. Bueno, el que sigue es, por supuesto, cuál es el próximo héroe militar, liberal, unitario, que merecía su monumento. Va a ser Lavalle, el general Lavalle. Y en este Mitre va a tener mucha iniciativa, va a participar activamente de este monumento, porque Mitre, cuando era joven y cuando abrazaba las ideas del romanticismo, era gran admirador de la figura de Lavalle, ¿sí? De Juan Lavalle, y de otro personaje que andaba dando vueltas por el Río de la Plata, que era Giuseppe Garibaldi, ¿sí? Más adelante el monumento, porque Mitre tuvo mucho que ver con él. Pero este monumento también tiene una fuerte carga simbólica en el sitio que está ubicado, ¿sí? Mitre toma la iniciativa, es designado el presidente de esta comisión que se va a hacer, que es por suscripción popular nuevamente, ¿sí? Por apoyo popular se hace. Mitre va a ser el presidente de la comisión y le va a encargar, va a recomendar que Juan Manuel Blanes, el pintor, se encargue del diseño del monumento, ¿sí? No así de la escultura, se lo va a delegar a otro escultor, a un escultor italiano, Pietro Costa, que es el que va a hacer la escultura de Lavalle, ahí están viendo.
Blanes hace el diseño general del monumento, así como Pueyrredón había hecho las ampliaciones de la pirámide y le encargó al constructor la cultura de la libertad. Para hacer este monumento, Blanes se inspira, ¿no?, en esta tradición antigua de las columnas honorarias. Esta es la columna de Trajano que está en Roma, que estaban destinadas a aquellos héroes militares, ¿no?, por sus triunfos. Bueno, eso está inspirado. Hay muchas columnas honorarias en el mundo, está la de Nelson, el héroe de Trafalgar, hay muchas. Y sabemos que Mitre estaba muy de cerca sobre cada uno de estos proyectos de los monumentos, porque, por ejemplo, esta que es una foto de la maqueta, Mitre tenía en su colección, tenía un catálogo, un álbum de todos aquellos monumentos en los cuales necesitaban su aprobación. Y bueno, Mitre estaba muy interesado en este monumento, que es una columna dórica, es lo que elige Blanes para su representación, y en su base un pequeño fuerte, ¿sí?, que está rodeado por las 14 provincias que existían en ese momento. Y algo curioso es que en el intercambio epistolar de cartas, que hoy forman parte del archivo del museo, el escultor de la escultura de la Valle, Pietro Costa, le va a pedir a Mitre si antes de que se subiera el monumento de la Valle en su punta, podía hacerse una exhibición del mismo para que la gente de Buenos Aires pudiera ver el trabajo artístico que había alcanzado el escultor, porque después, una vez que está ahí arriba, ya nadie lo iba a poder ver de cerca. Y bueno, Mitre accede, se hace la exhibición y se muestra al público. El monumento se termina en 1884, se lo trae desde Europa, pero su inauguración va a ser mucho tiempo después, en 1887, el 18 de diciembre, y ese día fue, como el Monumento Belgrano, una fiesta nacional en todo Buenos Aires. No asistió el presidente, que en ese momento era Juárez Celman, porque estaba en Córdoba, él era oriundo de Córdoba, estaba inaugurando otro monumento, el monumento a José María Paz, otro héroe del militarismo. Asistió Carlos Pellegrini, estuvo obviamente Mitre, que fue el orador principal, y frente al monumento se hizo algo particular, que es que se colocó en la base todas las reliquias o todos los elementos que tenían relación con la Valle. Se había colocado la puerta, por ejemplo, la famosa historia de que la bala que atraviesa la cerradura y lo mata a la Valle, bueno, se colocó el estuche de Baladel, un sombrero, la caja en la cual se trajeron sus restos. Bueno, es así como una operación de las reliquias del mártir, ¿no?, aquel mártir por la libertad. Asistieron 20.000 personas, hubo fuegos artificiales que duraron toda la noche, hubo corsos. Y la ubicación del monumento es particular. Antiguamente, muy próximo a él, existía un palacio que se llamaba el Palacio Miró, que era propiedad de los descendientes de Dorrego, ¿sí?, la Valle que manda a fusilar a Dorrego, y cuentan el mito que cuando se inaugura el monumento a la dueña de la casa, manda a tapiar todas las puertas para nunca más ver ese monumento, ¿sí? O sea, es la ubicación que tiene el monumento, habla de ese discurso que se va, y esa batalla ideológica que se va a empezar a dar. Bueno, actualmente está el Palacio de Tribunales y la medalla correspondiente a la inauguración. El monumento que sigue, en Buenos Aires, ¿quién hubiese pensado que en ese contexto se iba a hacer un monumento a este personaje, Palucho, que era Antonio Ruiz? Palucho era un soldado que pertenecía a los ejércitos de San Martín y que la sublevación del Callao, en 1824, hubo un motín, no se les estaba pagando a los soldados, y los realistas, aprovechando esta situación, ofrecen sobornar a los soldados para que se pasaran de bando. Palucho se niega a hacer eso, rompe su fusil, se arrodilla y, sosteniendo la bandera argentina, al grito de ¡Viva Buenos Aires!, es fusilado, ¿sí? Entonces, este personaje, para el discurso, ¿sí?, de Mitre, va a ser muy importante por lo que representa, y él lo va a describir muy bien en estas palabras que él escribió en 1875. Millares de héroes sin biografía han rendido noblemente su vida. Estos son los héroes anónimos de la historia, los héroes anónimos de la historia. Cuántos sacrificios oscuros, cuántos mártires modestos, cuánta nuestra historia militar. Hace medio siglo que un soldado oscuro de Buenos Aires sacrificó deliberadamente su vida. Esos nombres merecen ser escritos en las letras de bronce.
en el gran monumento que la posteridad consagrará a las glorias nacionales. ¿Sí? O sea, Mitre tenía muy presente el poder, ¿sí?, pedagógico, el poder que tenía transformador de los monumentos. ¿Sí? Entonces va a trabajar y va a apoyar la iniciativa del monumento a Falucho, ¿sí?, que si bien es propuesto por otro miembro de la comunidad afrodescendiente, que fue Juan de Blanco Aguirre, pintor, un artista, que es el que va a, aprovechando la influencia de Mitre, a presentar la propuesta, realiza estos dibujos que ahí están en el Museo de Auno, de Luján. Y se le va, el que va a ganar el concurso del monumento, nuevamente por suscripción popular de este monumento, va a ser Francisco Cafferata. Cafferata va a representar al monumento en el momento que Falucho exclama su grito de Viva Buenos Aires, sosteniendo el pabellón nacional y que es fusilado, arrodillado. Acá están las maquetas, ¿sí?, del monumento. Estas fotos las tenía Mitre. Eso nos habla de que Mitre seguía activamente en la concreción de este monumento. Y Cafferata, hago paréntesis, que fue uno de los primeros escultores nacionales. Por ejemplo, va a ser cuando Roca manda a hacer la galería de los bustos presidenciales que está en la Casa Rosada, bueno, manda a pedir hacer a Cafferata el busto de Mitre, así que ya Mitre en vida tenía un busto en vida, así que ese Cafferata. Falucho, ¿por qué es importante como personaje? Porque hay muchos historiadores que a Mitre lo critican porque dicen que en realidad fue una invención, que no existió como tal, ¿sí? Carranza, por ejemplo, va a tener fuertes debates con Mitre de que nunca existió. Pero más allá de eso, para la comunidad afrodescendiente y para la sociedad de ese entonces, Falucho era importante por lo que representaba, ¿sí? Como decía Mitre, era el héroe que representaba a ese pueblo anónimo, ¿sí? El soldado, el pueblo, era un héroe común. Por ejemplo, hay un discurso muy sentido que dieron en la Cámara de Diputados cuando no se podían juntar los fondos y bueno, Diputados ayuda con una suma de 10.000 pesos para hacer el monumento. Un diputado de Entre Ríos dice en su discurso: estimulemos con la estatua de Falucho a nuestros soldados rasos. Probémosle, señor presidente, que los argentinos no reservamos el bronce de la inmortalidad solo para los que llevan entorchados, ¿sí? O sea, solo para los líderes militares. Entonces, Falucho es importante por esos tres aspectos. Es el pueblo que murió en la batalla, ese pueblo anónimo. También representa esa cuestión de cómo el Estado disciplinaba, ¿sí?, cómo se podía llegar al ascenso social a través del Estado, en este caso del ejército. Y bueno, para los afrodescendientes era su orgullo. No olvidemos que en esa época en Buenos Aires había mucha población de afrodescendientes. Entonces, todos los días de febrero la comunidad se congregaba para rendirle los homenajes a Falucho. El monumento es bastante simple, es una representación, una síntesis. ¿Sí? Falucho está sobre un torreón, ¿sí?, simbolizando el Callao, y es distinto al que consiguió Cafferata, porque Cafferata se suicida en el medio, ¿sí? En 1890 se suicida, y el proyecto es delegado a su discípulo Lucio Correa Morales, que va a cambiar, va a modificar la actitud de Falucho, la que conocemos hasta hoy en día, que es el momento instantes antes de recibir ser fusilado y sosteniendo el pabellón nacional y en actitud de defenderla. Y bueno, la correspondiente medalla. Este monumento también es muy importante porque es el primer monumento completamente nacional, es decir, hecho en Argentina, tanto por el escultor, que va a ser Correa Morales, como por los materiales. La fundición fue hecha en talleres nacionales y el basamento fue todo hecho con piedra traída del interior del país, ¿sí? Y se inaugura el 9 de mayo de 1897, y asiste. Y bueno, originalmente, ¿por qué digo originalmente? Porque este monumento está en otra ubicación. Fue inaugurado en lo que hoy serían las intersecciones de las calles Florida, Marcelo T. de Alvear, Santa Fe, del Retiro, y fue ubicado en un lugar muy importante porque el monumento dialogaba con San Martín, ¿sí? El jefe por un lado y el soldado del otro. Estaba ubicado ahí donde está el marcado con círculo rojo, y el que está en el cuadrado es el monumento a San Martín.
¿Por qué se lo trasladó? ¿Sí? Porque para la época del centenario ya Palucho comenzaba a ser olvidado, ¿sí? Aparte molestaba en el discurso de esta Argentina moderna, ¿no? Un soldado raso, con estos ideales que se mantenían en Argentina del centenario. Entonces se lo decide trasladar en 1910, es encajonado el monumento y se lo lleva a una plaza de Almagro, se lo reinaugura en ese nuevo sitio, pero tiempo más tarde, tiempo después, en 1923, es trasladado a Palermo, donde actualmente está, lo pueden ir a ver, en la avenida Santa Fe y Luis María Campos, muy cerquita del Regimiento de Patricios, ¿sí? Ahí donde actualmente está. Y es muy importante destacar que mientras Mitre estuvo vivo, este monumento no se lo tocó en absoluto, y lo más sentido es una de las placas que lleva este monumento, que fue dedicado por el Círculo Militar para el Ejército Argentino. Este monumento, el héroe heroico del Callao, simboliza al propio tiempo que su gloria, la de toda su raza, grande en la guerra de la independencia y en todas las luchas por la libertad y el honor nacional. ¿Sí? Como dijo este diputado, hay que estimular el monumento a Falucho. El monumento que sigue, a continuación, un poco fue el origen del título de esta charla. Como lo mencioné anteriormente, durante la época de Rosas, ¿sí? El centro del poder ya no estaba ubicado en la Plaza de Mayo, en las inmediaciones de la Playa de Mayo. Ya en los festejos, las celebraciones y el poder no estaba alrededor de la Pirámide de Mayo, porque la Pirámide de Mayo representaba los ideales de la Revolución de Mayo, algo que Rosas por ahí no estaba muy de acuerdo, y entonces el poder se decide trasladar a su caserón, que estaba en Palermo, y durante la gobernación de Rosas hasta Caseros fue el centro del poder, ¿sí? Originalmente estaba ubicado en lo que hoy son las actuales avenidas de Libertador y Sarmiento, y acá tienen una infografía de lo que ocupaba originalmente el monumento, que quiero que lo graben, porque el monumento que va a ser ubicado va a ser en el mismo lugar donde estaba este caserón. Por el polémico, como era este personaje, polémico tenía que ser su monumento. En 1888 fallece Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, férreo opositor a Rosas, quien va a solicitar la demolición de su caserón, ¿sí? Con todo ese simbolismo que significaba construir el Parque de 3 de Febrero. Participan en esta comisión varios hombres notables, Aristóbulo del Valle, Miguel Canet, Mitre también, que se había peleado en vida con Sarmiento, y le encargan a Schiaffino, a Eduardo Schiaffino, un pintor, que intercediera, que pudiera ubicar a Auguste Rodin, el famoso escultor francés, para diseñar el monumento a Sarmiento. Y se hace en 1894, nuevamente este monumento por suscripción popular. El 25 de mayo de 1900 se inaugura el monumento a Sarmiento, ¿sí? Obra de Rodin, famoso autor del Pensado, del Beso. Y así como polémico es el monumento, polémico como era Sarmiento, polémico tenía que ser su monumento, y polémica la ubicación donde está. Porque fue emplazado, dicen los mitos, la leyenda urbana, que fue ubicado en el lugar donde estaba el dormitorio privado de Rosas, ¿sí? Entonces ahí es donde fue emplazado el monumento a Sarmiento. Y tiempo después, mucho tiempo después, este revisionismo histórico que se hace, que es el rescate de la figura de Rosas en los años 90, se inaugura el monumento a Rosas, y donde se le va a colocar enfrentado al Sarmiento, ¿sí? Entonces ahí es como los monumentos pelean por el espacio público. Cuando yo titulo esta batalla de la batalla del bronce, no me estoy refiriendo a que los primeros monumentos, que sí lo fueron dedicados a próceres militares, ¿sí? Me estoy refiriendo a otro tipo de batalla, ¿sí? A una batalla cultural. Hay se hacía este trabajo un escritor uruguayo, Hugo Ayuba, que él dice que los monumentos son discursos de piedra y metal situados en lugares de batalla cultural, ¿sí? O sea, donde interactúan los valores e ideas. Entonces este pensador entiende a los monumentos como escenarios donde se da un campo de batalla, donde las memorias, las distintas memorias, pelean por el poder.
Entonces, por eso la charla se llama así, de la batalla, ¿sí?, al bronce, las luchas de estas memorias por el bronce. Bueno, la inauguración fue polémica porque el día que se inauguró este monumento, Mitre no asistió Roca. Fue un escándalo porque Sarmiento no se parecía mucho a Sarmiento, en palabras de uno de sus descendientes. Ese no es Sarmiento, parece un orangután, decían los dueños de la época, ¿sí? Pero recordemos que en esta época, más Rodel, no se centraban tanto en la mímesis del personaje que el parecido físico. Por ahí por Buenos Aires todavía no estaba muy no estaba adelantada a este concepto. Era más sobre lo que representaba las ideas y lo que manifestaba el personaje, ¿sí? Que por ahí el basamento lo va a simplificar bastante bien, pero Sarmiento está en esta actitud, ¿no?, de avanzar, y abajo de él se encuentran la alegoría de Apolo, que simboliza el pensamiento, la luz, aplastando la serpiente, que es la ignorancia, y bueno, como digo, polémico el monumento, polémico era Sarmiento, y así debía ser este monumento, ¿sí? Bueno, la correspondiente medalla de inauguración, y esta que se hizo especialmente para el monumento a Sarmiento de la inauguración. Este monumento que sigue, Mitre también tuvo un rol muy activo, se hace nuevamente por suscripción popular, es otro monumento a un hombre público, ¿sí?, a un ciudadano, a un jurisconsulto. Si bien va a ser en homenaje a este personaje que fue importante para el primer gabinete presidencial de Mitre, porque se trata de Eduardo Costa, que fue el primer ministro de Justicia e Instrucción Pública y que tuvo a su cargo, Mitre le encargó la fundación del Poder Judicial, y nada más y nada menos. Recordemos que Mitre tuvo que encargarse de la fundación del Estado Nacional, de los poderes. Y también este señor, Eduardo Costa, tuvo a su cargo la fundación, por iniciativa y obra de Mitre, de los colegios nacionales. Entonces merecía Eduardo Costa su monumento, quien había fallecido en 1897, y bueno, Bartolomé Mitre va a ser el presidente honorario de la comisión, que va a elegir a un escultor italiano, Ettore Jiménez, la realización del monumento a Costa, que se va a inaugurar el 16 de marzo de 1912 en el Parque 3 de Febrero, ¿sí? Acá tienen una foto de Mitre dando su discurso, leyendo su discurso de inauguración del monumento. Esto es parte del archivo de nuestro museo, y ahí está acompañado de Julio Argentino Roca. Ahí lo tienen más de cerca Mitre, leyendo su discurso, y la correspondiente medalla, ¿no?, acuñada por la Junta de Historia Numismática Americana que Mitre presidió. Y bueno, el monumento que pasa muy desapercibido, muy escondido, pero está en el Parque 3 de Febrero. Ettore Jiménez era un escultor en esa época muy de moda, ¿sí?, porque lograba un realismo muy logrado, por ahí no tanto como querían en el caso de Sarmiento y de Rodel. Y bueno, y este monumento, que sigue, también es una larga deuda que se venía prometiendo. En 1862, cuando Mitre inaugura el monumento a San Martín, aprovecha y, así como había hecho con Rivadavia, propone la repatriación de los restos de San Martín y construir su mausoleo correspondiente, que es lo que se va a hacer, ¿sí?, que es el que actualmente está en la catedral. Pero siempre estuvo la duda de la construcción de un mausoleo que rindiera homenaje a Manuel Belgrano, ¿sí? Hay un mausoleo que nos está faltando, el monumento funerario que nos está faltando, es el convento de Santo Domingo, es el mausoleo Belgrano. Belgrano fallece en 1870 en la extrema pobreza, ¿sí? Es enterrado con el hábito de dominico, ¿sí?, la orden que él profesaba, y como no tenía más dinero, todos sabemos la historia de que le entrega su reloj a su médico, y como no tenían dinero para la lápida, toman el mármol de una cómoda y ahí se graba el nombre de Belgrano para identificarlo, para que no se perdiera, y bueno, es sepultado en el convento de Santo Domingo. En 1857, nuevamente, Mitre rescata la figura de Belgrano con su galería de celebridades y después con su historia de Belgrano. Y en 1860 se conforma una primera comisión monumento al mausoleo de Belgrano, ¿sí?,
pero por diversas razones no se logra concretar, va a haber que esperar mucho tiempo para que esto pase. Recién en 1894, los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires proponen nuevamente remontar la idea del monumento a Belgrano, que sea el más bello de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, por esa razón, en 1898 lo contratan a Ettore Jiménez para que realice el mausoleo, ¿sí? Le pagan la suma de 94.000 pesos, que fue una suma muy grande en esa época. Y bueno, lo que estoy mostrando acá es un suceso que ocurrió porque para poder hacer el mausoleo de los trabajos, primero había que exhumar los restos de Belgrano, que se hace en 1902, y hay un hecho bastante desafortunado, que en el momento que se están extrayendo los huesos del prócer, dos ministros de Roca, Riccieri y González, se llevan dos dientes de Belgrano para, según decían ellos, mostrárselo a Mitre. Un escándalo fue en esa época, salió en todos los diarios, bueno, tuvieron que devolverlos. Hasta los dientes me llevan, no tendrán bastante con los propios para tomar el presupuesto, le dice Belgrano. Y bueno, si bien se lo elige al proyecto de Ettore Jiménez, hubo otros proyectos del mausoleo, ¿sí? Que estos los tenía Mitre, ¿sí? En su álbum fotográfico, ¿sí? También acá en imágenes, que eran más cercanos a arcos, ¿sí? Monumentos funerarios, muy de cementerio. Y acá hay una particularidad, porque en esta fotografía, debajo van a ver el epígrafe escrito por puño y letra por Mitre, este proyecto del monumento al mausoleo de Belgrano, por Arturo Dresco, la única propuesta de un argentino que hubo. Sin embargo, gana la de Ettore Jiménez, ¿sí? Esta es otra de otro escultor extranjero, la que gana es la que está, la que conocemos hoy en día. Y bueno, el día de la inauguración llega el 20 de junio de 1903, y acá tienen la secuencia del día de la inauguración. Asisten Roca, asisten Mitre, asisten todas las personalidades de la época. Acá lo tienen a Mitre llegando el día de la inauguración. En un momento muy esperado para Mitre, era uno de sus profesores más importantes. Acá lo tienen a Roca, a Mitre, al arzobispo de Buenos Aires presente. Otra vez a Mitre, y el momento más importante, que fue cuando se lleva la urna con los restos de Belgrano, de la mano de Mitre y de Roca, son depositadas dentro del mausoleo. Bueno, Mitre da un discurso muy recordado, y finalmente, bueno, se salda la deuda al general Belgrano. ¿Sí? Esta foto del centenario de 1920. Y bueno, el monumento, el mausoleo, tiene en total, el basamento está hecho en mármol de Carrara, así todo se trajo de afuera, tiene 9 metros de altura, y está flanqueado a sus costados por dos esculturas que representan el pensamiento y la acción, ¿sí? Relacionadas con la personalidad de Belgrano. Los ángeles están basados en aluminio, y el sarcófago, arriba de él, tiene un yelmo, ¿sí? Un escudo con un águila, que simboliza, según el escultor, el águila es el pájaro que llevaba las almas a la mortalidad, y bueno, Dante va a decir que es el pájaro de Dios, ¿sí? Siempre esta cuestión de que los monumentos suplen esa necesidad del ser humano de la eternidad. Bueno, la acción y el pensamiento, y el monumento, que también tiene bajo relieve, ¿sí? Con este objetivo pedagógico, con escenarios de la Tucumán Salta. Y bueno, la correspondiente, ¿no? Como no podía faltar, las medallas de inauguración. Todas estas son patrimonio del Museo Mitre. Esta fue encargada por el Museo Histórico Nacional. Y este monumento, este grupo escultórico, lo paso rápidamente porque Mitre tuvo iniciativa, tuvo que ver, porque si no fuese por él quizás hoy no existiría esta obra de arte, ¿sí? Tan bella, que es La Fuente de las Nereidas, que fue esculpida por Lola Mora, que fue realizada en Roma y que ella la había donado a Buenos Aires para ser emplazada originalmente en la Plaza de Mayo, pero obviamente con esos desnudos y frente a la catedral eso no iba a ser posible porque causó gran escándalo. Y bueno, fue Mitre el que propone que sea ubicada en el Parque Colón. Mitre era muy amigo de Lola Mora, y bueno, se inaugura en 1903, próximo a la Casa Rosada, y para 1918, cuando ya Mitre no estaba, se lo muda a la Costanera Sur, que es actualmente. Bueno, ya nos
quedan dos monumentos que, como les mencioné, los héroes, los ídolos que Mitre más admiraba eran a Lavalle y Garibaldi. ¿Por qué Garibaldi? Garibaldi representaba en su patria, en Italia, era el héroe del proceso que se estaba gestando de la unificación italiana, ¿sí? Era el referente del nacionalismo, de ese espíritu nacionalista y del liberalismo, ¿sí? De las ideas republicanas que Mitre tanto va a apoyar, ¿sí? Todas influidas obviamente por otro revolucionario que fue Giuseppe Mazzini. Garibaldi intenta realizar este cambio en su patria mediante las armas, en un levantamiento, en una revolución, pero bueno, fracasa, es derrotado y por el riesgo de su vida decide exiliarse a Sudamérica, que es lo que hace, llega al Río de la Plata y no se va a quedar quieto, ¿sí? Va a difundir las ideas del liberalismo y de la República, tanto en Brasil, que es donde residió mucho tiempo, y en la banda oriental, en Uruguay. Y en el sitio de Montevideo, ¿sí? Que Mitre formó parte, en 1846, es cuando Mitre lo conoce a Garibaldi, ¿sí? Queda completamente maravillado, ¿sí? Aparte Garibaldi, ¿no?, es un personaje de novela, ¿sí? Y además, en la banda oriental, en lo que es Uruguay, se encontraban muchos exiliados, muchos italianos exiliados que se rebelaron contra Rosas, ¿sí? Entonces esto es muy importante para este monumento, lo que representa el monumento a Garibaldi, ¿sí? Este movimiento que fue el Risorgimiento, ¿sí? El episodio de los 5 días de Milán, que es, podemos decir que hay ciertas similitudes en el proceso de organización nacional que se dio acá en nuestro país. Acá tienen dos obras, una de Palier y otra de Verassi. Verassi estuvo en Buenos Aires, fue un artista que pintó, por ejemplo, a Mitre, y que tuvo parte y estuvo en estos alzamientos militares que se dieron en Italia, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo la ciudadanía, ¿no?, la Guardia Nacional por un lado, el gaucho, el personaje negro que ahí aparece, ¿no? Y al fondo la pirámide de Mayo, que representaba las ideas de la libertad que había que defender, y por el otro lado lo mismo, pero del lado italiano. Este monumento no lo puse anteriormente, no lo mencioné porque quería que se entendiera con la figura de Garibaldi. Este monumento que fue a Giuseppe Mazzini, que fue uno de los tantos ideólogos de la unificación italiana, tuvo su monumento, ¿sí? Fue el primer extranjero que tuvo un monumento en Buenos Aires y que está ubicado actualmente en lo que hoy es la Plaza Roma. Pasa bastante desapercibido, pero era un homenaje que los residentes italianos le hicieron a este pensador. Y bueno, se ubicaba en lo que era el Campo de Marte, porque ese era el espacio destinado para las personalidades extranjeras. Esta es una escultura de un escultor italiano, Giulio Monteverde, pero Mazzini también tiene mucha importancia, ¿sí?, su propuesta ideológica con otro personaje que ahora lo voy a mencionar, que es el último monumento y es el más importante y más quizás polémico. Bueno, nuevamente es por suscripción popular, pero esta vez la comunidad italiana va a refutar la mayoría de los fondos. Mitre va a ser designado el padrino del monumento, ¿sí? Y acá lo pueden ver a él junto a Roca en la inauguración de la colocación de la piedra fundamental en la Plaza Italia. Nuevamente, ¿qué lugar eligieron? Donde estaba el Caserón de Rosas, el Parque 3 de Febrero, ¿sí? Porque Garibaldi representaba esas ideas de libertad, de liberalismo, de república, algo que para los unitarios era muy importante, y bueno, Rosas no estaba de acuerdo. Hubo proyectos del monumento a Garibaldi, pero el que gana es el de Eugenio Macagini, un italiano, que ya había hecho anteriormente un monumento a Garibaldi en Italia, ¿sí?, en Brescia, pero él lo va a representar de manera ecuestre. Acá tienen fotos del día de la inauguración, ¿sí? Mitre fue la figura principal, lo acompañó Roca, siempre a todos lados lo acompañaba Roca, en ese momento presidente. Mitre y Roca en esta época eran las figuras de esa generación del 80, eran esos dos personajes de esta Argentina del 900, ¿sí? Mitre y Roca. Acá lo pueden ver de vuelta. También no solamente Mitre
promovió este monumento, también un diputado masón, de origen masón, Emilio Gouchon, promovió este monumento, porque Garibaldi, Mazzini, todos, Mitre, eran masones, sí, pero tiene que ver más con estas ideas de la libertad, del libre pensamiento. Bueno, es ubicado en la Plaza Italia, es un monumento muy precioso en su concepción. Garibaldi está ecuestre, en actitud militar, y debajo de él se ubica, está flanqueado por dos esculturas que representan la libertad y la victoria, que muchos dicen que representan en realidad a la Argentina y a la Italia, esos dos lazos que nos unen a los dos países. Tiene una foto cuando circulaba el tranvía, y bueno, la correspondiente medalla que no podía faltar. Y bueno, el cambio urbanístico, ¿no? Como Buenos Aires iba modificando su fisionomía, ¿no? Bueno, como actualmente está, ¿no? Todo con una alegoría, ¿no? Las paces, ¿no? La llama emotiva, todo relacionado al personaje. Bueno, y este es el último monumento que quería ir, ya es el último, pero el más importante, por supuesto, no podía faltar el monumento a aquella persona que trajo los ideales del liberalismo al Río de la Plata, los ideales románticos, aquel que inspiró a Mitre en su pensamiento, al maestro de aquellos jóvenes que después iban a ser miembros de la generación del 80, ¿sí? No podía faltar la figura del poeta Esteban Echeverría. Yo mencionaba a Mazzini. Mazzini creó las agrupaciones de la Joven Europa, que Echeverría va a imitar con la Asociación de Mayo, por ejemplo, que Mitre va a formar parte, pero por eso Esteban Echeverría es tan importante, merecía su monumento. Y polémico va a ser el emplazamiento que se va a hacer, mucho tiempo después, una apropiación simbólica que se hace mucho tiempo después, ¿sí? Y acá traje una frase que Echeverría hizo sobre Mitre, como profetizando, ¿no?, su futuro. El señor Mitre, artillero científico, soldado en Cagancha y el sitio de Montevideo, ha adquirido, aunque muy joven, título bastante como prosador y poeta. Se ocupa actualmente de trabajos históricos que le granjearán sin duda nuevos lauros. ¿Sí? Ya hablaba de que iba a ser un buen historiador. El monumento va a ser impulsado por miembros del Colegio Nacional de Buenos Aires, su rector, ¿sí? Esa es la medalla de la piedra fundamental. ¿Sí? Y esta comisión, nuevamente por suscripción popular, le van a encargar al escultor catalán Torcuato Tasso la elaboración del monumento a Esteban Echeverría. ¿Sí? Sin embargo, siempre hubo problemas presupuestarios para poder llevarlo a cabo, pero por ejemplo, el día que se cumplió el centenario de Esteban Echeverría, ¿sí? En 1905, todavía Mitre vivía, Mitre fue nombrado presidente de esa comisión, estuvo a cargo del monumento, y ese día, el 2 de septiembre, se hizo en el Teatro Odeón, en el viejo Teatro Odeón, un acto público, donde hubo una comisión de matronas, que son esas que están ahí, que se reunieron un momento antes con Mitre, antes de la gala, en esta casa. Mitre no pudo asistir a los festejos porque estaba mal de salud, y acá ya nos habla de que ya Mitre empezaba a tener los problemas de salud que luego van a desembocar en su muerte, ¿sí? Ya para septiembre, noviembre de 1905 ya él ya estaba muy enfermo, no se logra recuperar. Sin embargo, la Junta de Historia que él presidía llega a acuñar la medalla en homenaje al centenario del poeta, y Mitre logra hacer su última intervención sobre el monumento, sobre cómo tenía que ser. Enrique García Belloso, que es un dramaturgo, fue director de la Casa del Teatro, llevó al escultor Torcuato Tasso acá a esta casa y le mostró a Mitre la maqueta del monumento. Y Mitre va a hacer las últimas reformas, y ahí dicen: el general miró y remiró la obra, y tras unos minutos de silencio formuló algunas observaciones a propósito de la frente y de la barba en forma de uno, la obra de Italia. Torcuato Tasso hizo allí mismo las correcciones, y un mes después la obra fue realizada en bronce y colocada en el lugar que la Intendencia Municipal había designado. Mitre, no sabemos si realmente llega a haber concretado el monumento en el bronce, si bien el proyecto, porque el monumento se inaugura mucho tiempo después, se inaugura en 1907, el 27 de octubre,
inauguran, acá pueden ver en su emplazamiento original, que fue en el Parque 3 de Febrero, obviamente muy cerquita de Sarmiento. ¿Sí? Esteban Echeverría, el Matadero, Rosa, creo que no hace falta explicar mucho, pero por eso fue esa ubicación. Asistió al Corta y la hija de Esteban Echeverría, que tenía casi 100 años la señora. Pero, ¿por qué es este monumento tan polémico en nuestros días? ¿Sí? Para entender y ya cerrar esta charla y esta idea, yo les había dicho que los monumentos no son solo figuras escultóricas, son discursos, son ideas que están constantemente en lucha. Y el monumento a Esteban Echeverría fue trasladado de su lugar original luego de la Revolución Libertadora. ¿Sí? Actualmente el monumento está donde originalmente estaba el monumento Falucho, cerca de donde termina la calle Florida. Y el discurso cuando la Libertadora reinauguró este monumento era porque en la nueva resignificación que se hacía, Rosas era la primera tiranía, y bueno, pero simbolizaba la segunda tiranía. Entonces, vean cómo se toma un monumento que había sido concebido por otra manera y se lo cambia completamente, y Fioravanti va a hacer este nuevo basamento con todas frases ligadas a la dictadura y la tiranía. Para que veamos que los monumentos hasta el día de hoy siguen provocando polémicas. Algo que no mencioné es por qué el monumento a Falucho estaba originalmente emplazado ahí, que era en el Retiro. Hace mucho tiempo, Retiro se llama así por un retiro espiritual que había en la zona, pero luego esa casona se transformó en un lugar donde se subastaban y se vendían a los esclavos, ¿sí? Antes de la abolición de la esclavitud. Y se dice que en el lugar donde estaba el monumento Falucho era el lugar donde estaban las tablas donde se subastaban a los negros, ¿sí? Entonces habla de cierta justicia con el monumento Falucho. Bueno, Bartolomé Mitre fallece el 19 de enero de 1906 y acá comienza otra pregunta que se empezaron a hacer sus contemporáneos y que tiene que ver cómo tiene que ser este monumento al general Mitre, ¿sí? Tenemos que empezar a diseñar un monumento a la altura del general Mitre, acorde a su grandeza como estadista. Y bueno, eso es lo que va a empezar a suceder a partir de la muerte de Mitre. Muchos pueblitos del interior se van a batallar por quién va a ser el primero que va a tener el monumento a Mitre, que se los adelanto a San Andrés de Giles, pero no tenía que ser un busto, ¿sí? Si bien con la escultura que hace Correa Morales, que actualmente está en el patio de nuestro museo, necesitaba un monumento acorde a la figura de Mitre, y bueno, eso va a ocurrir mucho tiempo después, en 1927, con el monumento que todos conocemos, que está próximo a la Avenida del Libertador. Y bueno, también termino con esto, cierro con esto, que es que no solamente cuando veamos estos monumentos pensemos en el valor que tienen, histórico, también patrimonial, porque forman parte de nuestro patrimonio cultural, son elementos de nuestra identidad nacional que tenemos que preservar, cuidar, ¿sí? Son elementos no solo artísticos. Acá hago trabajo de muchas personas, ¿sí? Y nuestro trabajo como museólogos es resignificar constantemente ese valor que para las sociedades tuvieron en su momento, tanto una pieza como puede ser un monumento, y seguir resignificándola hasta nuestros días. Así que ese es nuestro trabajo como museólogos. Así que bueno, espero que les haya dejado alguna reflexión acerca de esto. Y bueno, la labor que Mitre tuvo en la construcción de nuestra identidad nacional a través de los monumentos. Y bueno, muchas gracias. ¿Alguno quiere hacer una pregunta?